La música anuncia que estamos, la música anuncia que estamos en momento de retomar el ciclo que nos está acompañando en noviembre, de dirigentes de federaciones. Ya pasó por acá el handball y hoy es el turno de la Confederación Atlética del Uruguay. Bienvenido, Leonel de Melo. Bueno, el gusto de estar acá compartiendo con ustedes, así que bueno, estamos a la orden y el gusto de no solamente compartir con ustedes, gente que se dedica al deporte, periodistas que tanto aportan, sino también la audiencia, que es tan importante. Vamos a arrancar un poquito, bien cortito contigo. ¿Cómo llegás a ser dirigente? ¿Cómo te involucrás con el mundo de la dirigencia deportiva? Bueno, es como una verdad de destino. He tratado siempre de no serlo y termino siéndolo. Yo tengo dos profesiones, soy escribano de profesión y luego, habiendo estado en el Poder Judicial y luego estudié en el Instituto Superior de Educación Física, ahí me gradué de técnico, después me hice un curso de especialización en Alemania. Estando en Alemania, ahí varios amigos me dijeron, ¿por qué no me venía acá? Y si daba una mano a la federación como secretario general, año 2007. ¿Y vos qué vínculo tenías con el atletismo? Bueno, básicamente había sido un recreacional y tenía el vínculo de ir a la pista y recreacional. Y después en el ISEP sí, había entablado ahí. Y había un proyecto en aquel momento que se llamaba el Proyecto Alemania-Uruguay en atletismo, que fue muy importante. La cuestión es que, estando aún en Leipzig, en la Universidad de Leipzig, estudiando entrenamiento, les dije que sí, que venía. Y bueno, yo, la verdad que con el mundo de la dirigencia, del deporte, no tenía la cuestión. Bueno, en conclusión, en el 2008 ya, por un tema ahí, hubo una crisis, tuve que ser presidente. Y bueno, estuve, pero yo quería entrenar y quería estar en el campo y quería estar. Entonces, en el 2008 mismo, 13 de diciembre del 2008, presenté la renuncia. Es decir, ordenamos la casa, porque había habido una crisis, ordenamos la casa, quedó todo divino, me fui. Ahí me dediqué a entrenar básicamente, y bueno, por supuesto ejercí la docencia, estuve en el Instituto Superior de Educación Física, me fui metiendo en el deporte, me fue como llevando, fue como una absorción total, a tal punto que dejé mi otra profesión, que lo ejerzo liberalmente, y bueno, y ahí estuve, ya te digo, muy bien vinculado al ISEF en la comisión directiva, en el pasaje a la universidad, por el orden docente, por el orden estudiantil, la cuestión, por el orden de egresados, y después, en algún momento, en 2010, me llamaron para la Secretaría Nacional del Deporte. Después, bueno, me llamaron para el Ministerio de Defensa y, hecha la crisis, que fue la peor que tuvo en el año 2016 de la Confederación Atlética, bueno, me fueron a buscar y acepté el desafío. Hablamos de San Martino. Sí, el caso conocido como San Martino, pero que tenía una cantidad de ribetes, porque estuvo con todo el problema aquel de la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y en fin. Ahí vos todavía no eras presidente. No, es que a la caída de él, bueno, me pidieron que asumiera. La caída de todo el equipo, porque en realidad fue él y todos los demás neutrales, ¿no? Hablamos de un caso de, ¿cómo decirlo?, intereses encontrados, ¿no? Sí, está bajo el estudio, siguen los procedimientos judiciales al respecto y bueno, y algún otro que es federativo. Sí. ¿Y en qué perjudicó concretamente o con qué panorama te encontraste en la Confederación cuando llegaste? Más allá de las cuestiones más vinculadas a la ética o a la moral, ¿cómo se plasmó esa crisis en la Confederación y en el atletismo? Bueno, no, de acuerdo a lo que yo encontré previamente, en comparación con el año 2008, sí, un descalabro institucional, ¿no? Es decir, yo diría un vaciamiento institucional. No se hacían consejos, se había perdido toda esa práctica, se hacía un consejo por año. Es decir, había algunas debilidades, yo diría, institucionales, que bueno, rápidamente tratamos de trabajar. En lo deportivo, yo creo que el atletismo tiene un proceso colectivo muy importante de acumulación colectiva más allá de las administraciones y sí, lo que me encuentro el gran desafío que hubo un vacío, por así decir, en la programación de deportistas y ahí tenemos algún problemita que todavía no lo estamos sufriendo pero que vamos a sufrir. A ver, lo que no hay es recambio y no hay recambio porque un deportista olímpico lleva entre 8 y 12 años prepararlo. Es decir, si yo quiero tener en el 2024 o quería tener recambio ahora en Tokio 2020, debimos haber empezado por lo menos hace 8 o 10 años.
¿El cargo de presidente de la Confederación Atlética es rentado? No, No. es Honorario. absolutamente voluntario. Bien. Y honorario. Entonces lo tenés que combinar con tu actividad personal. Sí, como una actividad personal y Sos- vivir de otra cosa. Bien, sos docente de la ACJ, de la Asociación Cristiana de Sí, Jóvenes. tengo ahí muchísimas horas, doy bastante clase, la materia de atletismo, la materia de entrenamiento y la materia de gestión deportiva o derecho deportivo. Y tenés un cargo en el curso de Ministerio de técnico. Defensa. Y estoy en comisión en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo se llama la dependencia? En la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar, que fue un poco lo que creamos allí. Primero estuve con el ex ministro Huidobro y ahora con el ministro Menéndez. ¿Y cómo se compaginan todas las actividades con el presidente? Porque debe llevar mucho tiempo también ser Sí, presidente de la bueno, yo Confederación. tengo la suerte de ser un dedicado total a estos temas, no tengo familia y bueno, soy bastante sui generis en eso y estoy a tiempo completo, la verdad que sí. Espero poder dejar alguna cosa y poder compatibilizar para años siguientes porque obviamente los problemas de salud ya empezaron a aparecer. ¿Y de qué se ocupa en la cotidiana el presidente de la Confederación? Digamos, ¿cuáles son los roles o las tareas que tenés a cargo? Bueno, a mí me encanta porque una vez, cuando yo asumí la primera vez con un alto dirigente del Estado, le digo, no, me dice, bueno, te felicito y te compadezco, me dice. Y yo le dije, no, porque no va a haber problema porque vamos a trabajar en equipo. Me dijo, todos dicen lo mismo, pero cuando hay un problema, el responsable es el presidente. Bueno, básicamente nosotros conformamos un equipo. En el equipo actualmente de neutrales, no es fácil porque, claro, es mucho más el atletismo que yo diría que es la federación más grande luego de las profesionales, ¿no? Es decir, ¿Es más grande en cuanto a número, a cantidad de personas? en cuanto a actividades, o sea, nosotros tenemos muchísimos campeonatos, es decir, tenemos, a ver, para que tengan una idea, más de 100 competencias en el año. 100. Sí, más, competimos además en distintos niveles, hay desde el trail al atletismo de iniciación, pasando por toda la formación, pasando por todos los ciclos olímpicos, pasando por sudamericanos, mundiales y iberoamericanos, o sea, en todas las categorías, o sea, es muchísima actividad. Entonces, tenemos ahí, le decía al equipo, tenemos al contador Melasi en la tesorería, tenemos al doctor Ganimian en la Secretaría General, tenemos al señor Richard Custodio como vicepresidente y tenemos además a Juan Carlos Leiva como vocal. Entonces, bueno, medianamente nos hemos repartido y el presidente un poco que juega en toda la cancha, ¿no? Es decir, pero se ocupa de todo lo que es la representación, todo lo que es la conexión con los organismos internacionales, eso es decir, como áreas más privativas de uno, ¿no? Es decir, la representación, todo lo que tiene que ver con la IAF, la Consuatle, la Asociación Iberoamericana, las conexiones con ITRE, y bueno, y es un poco el que da el maestro de orquesta, ¿no? ¿Y hay un número de cuántos deportistas están bajo la órbita de la Confederación? Bueno, hay un número federado, es decir, el problema es que la CAU no solamente tiene los deportistas federados, o sea, las licencias federativas. Tiene la rectoría del deporte, del atletismo. Entonces, si tú sumas todas las carreras, es decir, es un poco el que ordena toda esa cuestión, ¿no? Además es un deporte de base y entonces es un deporte a la que de amplia práctica a nivel nacional. Aunque la organización tenga debilidades a nivel nacional, es un deporte de amplia práctica y sí, nosotros tenemos federados muchísimos, no recuerdo muy bien el número, pero sí muchísimos, pero después tenemos todas esas otras actividades en las que, bueno, venimos tratando de trabajar y ordenar un poco el tema. Nos encontramos con un estatuto que tiene muchos años, está cumpliendo este año la Federación 100 años, ¿no? Nombraste las competencias. ¿Hay competencias de atletismo que quedan por fuera de la égida de la Confederación? Bueno, tradicionalmente sí. En el atletismo hubo algunos cismas y algunas cuestiones. Nosotros igual hemos venido tratando de poner debajo del paraguas de la Confederación, porque después si no genera problemas, ¿no? Si la gente, por ejemplo, quiere ir en selección, pero por normativa uruguaya y mundial, no se puede ir a no existen selecciones más allá de las federaciones. Claro. El artículo 68, inciso segundo de la 17292, es decir, las únicas competencias oficiales son las de las federaciones. Entonces, bueno, y es el ente rector. Entonces, sí, ha habido tradicionalmente. Nosotros algunas ya las hemos incorporado mediante una afiliación, como por ejemplo lo que fue el atletismo máster, lo que es el atletismo de ultradistancia, la Asociación Uruguaya, la AUDO,
Judo, Asociación Uruguaya de Ultramaratón, la ASABUR, Asociación... Ahora estamos haciendo un acuerdo que sería histórico porque estamos para oficializar las carreras de la Agrupación de Atletas del Uruguay, que es un cisma que lleva más de 50 años. ¿Y quiénes son las asociaciones? Son las carreras, la Asociación de Atletas tiene un campeonato, ¿verdad? De calle. Se llama Asociación de Atletas, pero es como de corredores, porque no practica. El atletismo tiene más de 23 disciplinas, ¿se entiende? Y ahora se sumó el trail, etcétera. Es como mucho. Entonces, venimos incorporando esas otras actividades. Yo diría que las más importantes que quedan por fuera son la de la Asociación de la Agrupación de Atletas del Uruguay, que reitero, tenemos excelentes relaciones ahora, no siempre fue así, y estamos para oficializar sus carreras, es decir, darles marca oficial, y ADIC. ADIC nos parece que nosotros ya hemos tomado contacto y venimos en un proceso... Los colegios, ¿verdad? Los colegios, que tiene mucha importancia. ¿Y cuál es el vínculo con las carreras comerciales de calle, con las 10K, 5K, 7K, etcétera? ¿Tiene algún vínculo la Confederación? Sí. Nosotros en el año 2008, fue muy interesante este tema, porque ¿cómo hacemos para que el atletismo de calle o masivo pueda a su vez aportar para el atletismo de base? Porque entre las muchas funciones que tenemos, no solo la de formar atletas, sino decir Débora Rodríguez, todos, Andrés, todos fueron formados a partir de la Confederación Atlética, sino que además formamos técnicos y además formamos árbitros. O sea, ¿no? Si solo este año hemos formado más de 85 técnicos con certificaciones internacionales. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? El alto rendimiento de por sí es deficitario. ¿Está claro? Entonces, en el año 2008, yo en atención a esta norma que yo te decía, nosotros le dijimos que a las carreras de calle, que eran muy grandes en aquel momento, como la Reebok, la Nike, ¿no? Etcétera, nosotros le dijimos que entendíamos que tenía que pagar un canon, ¿no? Claro. Y bueno, se le cobró un canon para que la carrera sea oficial. ¿Qué pasa si no pagan el canon? Bueno, a ver, como medida extrema, nosotros podemos prohibir, porque así funciona el sistema mundial, ¿verdad?, de federativo y olímpico, podemos prohibir la participación de los atletas federados, ¿no? O sea, ni de Uruguay ni del mundo, ¿no? O sea, no puede venir nadie, ¿no? Pierde cartel de alguna manera. Y bueno, entonces ahí un poco entre ese elemento de presión, pero sobre todo más que de presión, lo que nosotros decíamos es: colabórennos, a ustedes les sirve, a todos nos sirve, ¿no? Si por así decir, si el negocio es plantar papa, plantemos papa, o sea, ¿no? Y bueno, eso al principio no anduvo mal, pero después sí anduvo bien. Y todas las grandes carreras de Uruguay, todas pertenecen al calendario oficial de la Confederación Atlética. San Felipe, San Fernando, San Antonio, bueno, hasta que estuvo la Reebok, hasta que estuvo la Nike, McDonald's, todas las carreras oficiales, ahora la BBVA, la Bimbo, todas las grandes carreras, con lo cual se creó una superliga, ¿se entiende? Ese es un poco la... Ahora tenemos nosotros el fenómeno del running, es un fenómeno complejo y fluctuante. Estamos haciendo algunos movimientos como para poder estructurar de manera diferente. También estamos sufriendo que las carreras grandes en Uruguay no es una plaza atractiva y ya no está más ni la BIM, ni la Nike, ni la Reebok, porque bueno, ellos hacen acciones de marketing, ¿no? Claro. Bueno. Y en esas carreras de calle han pasado en dos ocasiones. Ha habido algún inconveniente con la medición de las distancias. En el 2016, que vos lo nombrabas, que dejó, bueno, a Gelmis Rojas sin juego olímpico. Correcto. Y la última este año con Lorena Sosa, que no se le validó el récord de la media maratón, también porque no se constató que la distancia sea la medida. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Por qué se larga una carrera que no tiene las distancias homologadas? Bien, no. En el caso de a ver, hasta que nosotros asumimos no había ninguna carrera homologada, porque no sé, el único medidor que había era el doctor Cuevas, y el doctor Cuevas no se llevaba con la otra directiva. ¿Tá? Nosotros empezamos a certificar todas las carreras y con medidores oficiales. Es más, certificamos otro medidor más porque no puede depender de una sola, lo cual implica todo un tema de mandarlo al exterior para capacitarlo y todo lo demás. Sucedió que en esta carrera puntual, todas las demás estaban, en esta carrera puntual había una medición previa ¿En la media maratón? En la media maratón del half había una medición previa que correspondía a quien en ese momento la certificaba. ¿Está claro? ¿Quién era? Era un medidor que tenía la CAU, que es un medidor pero no certificado. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque, bueno, el examen final es un tema complejo, no estaba. La cuestión es que no se hizo un relevamiento, hubo ahí un error del Colegio Uruguayo de Jueces, que además debe certificarlo. Es una cosa
delicada, ¿no? Debe certificarlos y es decir, debe controlar el circuito. Es decir, hubo como una serie de errores en cadena. ¿Está claro? Bien. No estaba de acuerdo a la nueva normativa certificada, no hubo relevamiento por el Colegio de Jueces. La jueza que está, igual la distancia estaba bien medida, pero no importa si está bien medida. El problema es que esté certificada. Claro. A ver, puede estar divino, pero no. Si no es médico, no es médico. Puede operar bárbaro, pero tiene que ser médico. Bueno, entonces hubo un error en el retome del es decir, se puso ahí donde es la Casa Violeta y debía ir hasta 26 de marzo, y ahí están los 150 metros que faltaron. ¿Y quién decide ese cambio de retorno? Bueno, ahí está el tema. El retorno, hay un organizador que es el que lo hace, por ejemplo, el que organiza. ¿Será la Intendencia de Montevideo? Básicamente, ahí hay una empresa oficial, así como hay en Bimbo o como hay en todo lo demás, había una empresa, no me puso ahí. Igual había una jueza que comete el error de, en lugar de traer la marca, todo esto lo relevamos post facto, sí, ¿no? Hacer traer la marca hacia donde tenía que estar, ¿se entiende? Sí. Que era 26 de marzo, no lo hizo y se fue ella hasta donde le habían dejado la valla la gente de la Intendencia, ¿se entiende? Entonces, ahí, y no reporta el problema al árbitro, no reporta el problema al árbitro. Entonces ves las 3 o 4 cosas que se dieron, pero lo importante es que nosotros procedimos exactamente igual que en el año 2016. ¿Se entiende? Exactamente igual. Remedimos y constatamos que no estaba. Ahora, los récords, que son una cosa muy, muy importante, claro, no se hacen. Los récords es marca de récord. No hay récord hasta que, por estatuto, el récord no se valida. Y el récord, así que Lorena Sosa no es que no se le validó el récord, no, ella nunca hizo el récord. Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Porque hay un procedimiento. Además, ella reporta mismo, y si ustedes ven su propio reloj, le daba 20.680. Su propio reloj. Así que, porque todo el mundo reclama ahora, pero si vamos a reclamar bien. A ella le constaba que no tenía el circuito. Entonces nosotros lo que defendimos acá es a quien anteriormente, que en este caso era Laura Basalo, tenía el récord. ¿Se entiende? Es decir, por garantía. No es que se violó la garantía. No, se violó lo que se protegió la garantía de quienes hicieron los récords. Y Lionel, la última, para ir cerrando, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo haces para compatibilizar que hay veces que quizás salta a la luz? Sí. O te convocan para hablar de estos temas, ¿no? De la Confederación Atlética cuando surge alguno de este tipo de problema, y no con el otro montón de trabajo que hace la Confederación Atlética el día a día. ¿Cómo haces para relacionarte con eso sabiendo que muchas veces tenés que salir a la palestra a explicar cuando las cosas no funcionan, pero después cuando pasan otras cosas no te convocan tanto? Es que yo vuelvo a decir, siempre digo lo mismo, ¿no? El otro día, nosotros acabamos de cerrar un acuerdo con la Intendencia de Montevideo y con la Intendencia de Maldonado. ¿Ah? Yo digo, señores, ustedes tienen costo político, nosotros no tenemos costo político. A ver, nosotros estamos trabajando, y les puedo asegurar, abrazo partido, porque somos voluntarios. A veces uno tiene que llenar una cantidad de cosas que le pide el Estado, y vos decís, pero está bárbaro, pero vos en tu oficina estás cobrando. A ver, todos los demás. Es un gran tema que daría para hablar del sistema deportivo uruguayo, ¿se entiende? Porque, a ver, basta ver, tenemos federaciones famélicas, no de ahora, desde siempre. Váyase a la Casa de los Deportes y van a ver cómo funciona una federación, funciona en un cuchitril, ¿se entiende? Entonces, eso y cómo compatibilizamos, y bueno, a ver, yo no le doy mucha bolilla a ese tema, seguimos trabajando. Lo que sí sé es que la federación, la CAU, es la federación que más aportó a los Juegos Olímpicos, la que tuvo mejor nivel, la que ha hecho las mejores presentaciones históricas en Juegos Olímpicos y en Mundial, la que este año... El año pasado ya habíamos llevado el mejor atleta, pero este año, en la reciente premiación del Comité Olímpico, la Confederación Atlética se llevó los dos atletas. Emiliano Laza y Débora. Emiliano Laza y Dayana López. Dayana, no Débora, Dayana, la lanzadora. ¿Se entiende? Es decir, ha habido un trabajo y está habiendo un trabajo muy, muy fuerte. Y estamos haciendo el esfuerzo. Entonces, vamos a decir compatibilizar. Y bueno, sí, a ver, pero esto, yo siempre digo, si yo no hubiese aceptado, a ver, yo ya cuando acepté sabía que esto tiene
sus flores y sus espinas. Entonces, no hay problema. Y estamos realmente trabajando y por suerte tenemos un montón de gente que está trabajando en esto y creemos, a ver, un día nos va a dar el tiempo para analizar. Pero yo creo que algunas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de formación, sí, pero no es un problema de formación de la Confederación Atlética, es un problema de formación del país. ¿Se entiende? En la oferta profesional a nivel de deporte, por ejemplo, ¿no? Lionel de Melo, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, muchísimas gracias por estar. Muchas Se nos gracias. fue rapidísimo, nos quedaron muchos temas afuera. Bueno, estamos a la orden. Los invitamos, el 14 de diciembre vamos a tener la fiesta de cierre y ahí vamos a tener el libro centenario, que yo creo que va a ser el gran acervo cultural histórico que vamos a tener, porque hemos hecho una enorme acción un enorme trabajo para sintetizar 100 años de historia.